A lo largo de los años, el mundo del boxeo ha presenciado numerosos episodios polémicos protagonizados por personajes que se han involucrado en actos deshonestos para obtener ventajas sobre sus oponentes. Número 1. Luis Resto. Luis Resto nació el 7 de noviembre de 1955 en Nueva York, Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Resto fue un boxeador conocido por su agresividad en el ring y su estilo de pelea implacable. Sin embargo, su legado quedó manchado debido a un acto de trampa que tuvo repercusiones significativas. El 16 de junio de 1983, Resto se enfrentó a Billy Collins Jr., un prometedor boxeador invicto en ascenso. Durante la pelea, Resto dominó a Collins de una manera inusualmente brutal, infligiéndole un daño considerable en el rostro y el cuerpo. El padre y entrenador de Collins, Billy Collins Sr., notó algo extraño en los guantes de Resto y presentó una queja después de la pelea. Tras una inspección más detallada, se descubrió que los guantes de Resto habían sido manipulados. El relleno protector de los guantes había sido retirado y sustituido por trozos de tela y papel higiénico, y luego las vendas se habían vuelto a colocar para cubrir la manipulación. Además, Resto y su entrenador, Panama Lewis, habían utilizado yeso oculto en las vendas para aumentar la dureza de sus puños. El hecho de que Resto estuviera usando guantes manipulados explicaba en gran medida la brutalidad de sus golpes y el daño infligido a Collins. El joven boxeador sufrió heridas graves en los ojos y el rostro, incluyendo desprendimiento de retina, y su carrera profesional quedó arruinada. Las repercusiones para Resto y Lewis fueron graves. Ambos fueron suspendidos de por vida en el boxeo profesional y se les prohibió participar en cualquier aspecto relacionado con el deporte. Además, Resto fue condenado por asalto agravado en juicio penal y cumplió prisión por su participación en el fraude. Y si esto fuera poco, Panama Lewis se vio involucrado en otro acto poco ético. Durante una pelea entre Aaron Pryor y Antonio Cervantes en 1980, se descubrió que Lewis le había dado a Pryor una sustancia desconocida en su botella de agua durante el descanso entre rounds. Esta sustancia, cuya composición exacta se desconoce, le proporcionó a Pryor una ventaja injusta sobre su oponente. Este incidente también provocó una fuerte condena y resultó en la destitución de Lewis como entrenador y su prohibición permanente en el boxeo. Número 2. Antonio Margarito. Antonio Margarito, nacido el 18 de marzo de 1987 en Tijuana, México, es un exboxeador profesional conocido por su estilo agresivo y su poderoso golpeo. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por un incidente que le dejó una reputación manchada y puso en duda su ética en el deporte. El 24 de enero de 2009, Margarito se enfrentó a Shane Mosley en una pelea de peso welter. Mosley y su equipo habían sospechado previamente de que Margarito podía estar utilizando vendas ilegales en sus manos durante sus combates anteriores. Por lo tanto, antes de la pelea, se llevó a cabo una rigurosa inspección en los vendajes de Margarito. Durante dicha inspección, se descubrió que Margarito tenía en sus vendas una sustancia endurecedora llamada yeso de París. Esta sustancia, al endurecerse con el sudor, se convertía en una especie de yeso duro que podía causar daño adicional a los oponentes de Margarito al impactar sus golpes. La presencia de este material ilegal en sus vendas generó una controversia y puso en entredicho la integridad de Margarito como boxeador. La revelación de este acto de trampa provocó una indignación generalizada en el mundo del boxeo y en los fanáticos del deporte. Margarito fue sancionado y suspendido por la Comisión Atlética del Estado de California y posteriormente otras comisiones de boxeo en todo el mundo.
Su reputación como boxeador se vio gravemente afectada y muchos lo consideraron un tramposo. Tras el incidente, Margarito intentó hacer una reaparición en el boxeo profesional, pero su imagen ya estaba profundamente dañada. Si bien logró obtener algunas victorias notables, incluyendo una revancha con Miguel Cotto, su legado quedó empañado por su pasado de trampas. Número 3. Andrew Golota. Andrew Golota, nacido el 5 de enero de 1968 en Varsovia, Polonia, es un exboxeador profesional que se destacó por su habilidad técnica y su estilo agresivo en el ring. Sin embargo, su carrera estuvo empañada por una serie de incidentes y comportamientos antideportivos, en particular sus repetidos golpes bajos durante las peleas. Golota se hizo conocido por su tendencia a golpear ilegalmente a sus oponentes en la zona baja, lo que le ganó el apodo de El Fajador Bajo. Dos de sus peleas más notorias fueron contra Riddick Bowe en 1996. En ambos combates, Golota fue descalificado debido a múltiples golpes bajos. La primera pelea contra Bowe tuvo lugar el 11 de julio de 1996 en el Madison Square Garden. Golota dominó gran parte del combate, pero en el séptimo round fue descalificado por una serie de golpes bajos consecutivos a Bowe. A pesar de que estaba claramente ganando la pelea, su comportamiento antideportivo le costó la victoria. La revancha entre Golota y Bowe se llevó a cabo el 13 de diciembre de 1996 en Atlantic City. Una vez más, Golota tuvo un desempeño destacado, pero su tendencia a golpear a Bowe en la zona baja se hizo evidente una vez más. Esta vez, Golota fue descalificado en el octavo round, después de recibir múltiples penalizaciones por golpes bajos. La pelea se convirtió en una situación caótica cuando un enfrentamiento entre los equipos de ambos boxeadores estalló en el ring. Estos incidentes dejaron una mancha en la reputación de Golota como boxeador. A pesar de su talento innegable, su comportamiento antideportivo y sus repetidos golpes bajos le valieron una reputación negativa y le costaron la oportunidad de alcanzar su máximo potencial en el deporte. Si bien Golota estuvo en otras peleas a lo largo de su carrera, su legado quedó definido en gran medida por sus acciones deshonrosas en el ring. Su nombre se ha asociado con los golpes bajos y la falta de juego limpio, lo que ha dejado una marca permanente en su carrera como boxeador. Como hemos visto, el mundo del boxeo ha sido testigo de algunos deportistas más talentosos y respetuosos, pero también ha sido afectado por individuos que buscaron obtener ventaja a cualquier costo. A través de esta lista, hemos destacado a algunos de los boxeadores más tramposos de la historia, cuyas acciones poco éticas han manchado la reputación del deporte. ¿Deseas obtener más información sobre algún caso en particular? Te recomendamos que veas el video disponible sobre el enfrentamiento entre Luis Resto y Billy Collins Jr. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con el mundo del boxeo. Nos vemos en un próximo vídeo, a menos que te conecten un knockout.